Todos conocemos a algún superhéroe o por lo menos haber visto alguna película o cómic, héroes que salvan el día y algunos con medio bastantes cuestionables. De hecho, uno de mis héroes favoritos es Batman y me vi casi todas las películas de este personaje y jugué la trilogía de Arkham. Pero en un mundo de héroes y villanos, entidades cósmicas e invasiones alienígenas de tipos de color morado. ¿Puede haber héroes o villanos que sean fieles a Cristo? Hoy voy a hablaros de todos los superhéroes y supervillanos que los cómics o películas nos muestran su fe y devoción. Daredevil. También conocido como Matt Murdock, en el universo de Marvel fue criado en el barrio Hell's Kitchen de Nueva York en una familia católica irlandesa. Su fe lo acompaña en casi todas sus historias, acude a confesión, habla con sacerdotes, y lucha con el pecado y la redención, a pesar de disfrazarse de demonio para golpear criminales. Sus dilemas morales, justicia versus venganza, están profundamente influenciados por su cristianismo. Ejemplo, en Born Again, de Frank Miller, su fe es clave para superar la destrucción de su vida. Nightcrawler. Conocido como Kurt Wagner en el universo de Marvel, nacido con una apariencia demoníaca, piel azul, cola, ojos amarillos, pero con un corazón bondadoso. A pesar de ser marginado, mantiene una fe inquebrantable en Dios y en el bien. En varias historias, se convierte en sacerdote católico. Su carácter alegre y optimista refleja un cristianismo esperanzador. Es considerado uno de los personajes más abiertamente religiosos de Marvel. Capitán América. Conocido como Steve Rogers en el universo de Marvel, criado en los años 20-30 en un hogar cristiano, generalmente retratado como metodista/diagonal protestante. Era alguien con una salud muy frágil, por lo que le administraron el suero del supersoldado, y lucharía contra los nazis, hasta que fue congelado y tiempo después sería descongelado y se uniría a los Vengadores. No es un predicador, pero sus valores, honestidad, sacrificio, esperanza, están inspirados en su fe. En algunos cómics se le ha visto orar, y suele hablar de Dios como guía moral. Representa el ideal del cristiano virtuoso que lucha por los demás sin fanatismo. Superman. Criado en Smallville por los Kent, una familia de granjeros metodistas. En cómics como Superman, Peace on Earth o For All Seasons, se muestra su conexión con la fe cristiana de sus padres. Muchas de sus películas lo retratan como un salvador mesiánico, con paralelismos evidentes a Jesucristo, resurrección en Batman v Superman/Justice League. Su fe no es un tema central, pero su moral y valores son reflejo de esa educación. Superman rara vez predica su religión, pero vive su fe a través de sus actos, defender la justicia sin venganza. Tener fe en la bondad innata de la humanidad, creer en el perdón y la redención, incluso de villanos. Sus enemigos suelen representar fuerzas de corrupción, egoísmo y tiranía, en contraste con su modelo de virtud y sacrificio. Batman. Bruce Wayne fue criado en un hogar cristiano, bautizado y educado en valores de justicia y compasión. Dependiendo del escritor fue católico o anglicano. Pero la muerte de sus padres quebró su fe en Dios. Desde entonces, eligió confiar solo en sí mismo. Aunque ya no cree, su vida refleja principios cristianos: no matar, proteger a los inocentes y dar segundas oportunidades. En Batman número 53, lo admite con claridad: su fe ya no está en Dios, sino en Batman, en lo que puede hacer por Gotham. Así, el Caballero Oscuro no reza ni espera milagros, pero vive como si su misión fuera sagrada. Su causa es su religión y Gotham, su rebaño. Batman es la prueba de que, aun sin fe, los valores pueden guiar a un hombre a ser símbolo de justicia en la oscuridad. The Punisher. Frank Castle, el hombre que el mundo conoce como The Punisher, fue alguna vez un buen hijo, un esposo amoroso, un padre devoto. Criado en la fe católica, aprendió desde niño sobre justicia, perdón y la redención que solo Dios puede dar. Pero todo cambió la noche en que su familia fue asesinada a sangre fría. Esa herida no solo destruyó su vida, también quebró su fe.
Desde entonces, Frank ya no busca perdón ni esperanza, busca venganza. Sin embargo, el rastro de su fe nunca lo abandona. Lo vemos arrodillado en iglesias, confesándose ante sacerdotes, cargando con crucifijos que le recuerdan un Dios en el que aún cree, pero del que ya no espera absolución. The Punisher es, en esencia, un cristiano roto. Cree en el cielo, pero está convencido de que no hay lugar allí para él. Y aún así, lucha, convencido de que su guerra es la única cruz que puede cargar. No es un santo, no es un mártir, es un pecador que decidió que su penitencia sería eterna. Ese es el peso de Frank Castle, un hombre que no dejó de creer en Dios, pero sí dejó de creer en el perdón. 3. Hija de una familia mafiosa italiana de Gassen. Criada en la fe católica, su religiosidad influye en su visión de la justicia. Suele portar un crucifijo y en varias ocasiones se le muestra rezando. Su enfoque de la lucha contra el crimen es más personal y emocional que el de Batman, lo cual genera tensiones. Colossus. Nació en una aldea agrícola en Siberia, Rusia. Su familia era humilde y tradicional, y en varias historias se los muestra como cristianos ortodoxos, propio de Rusia. Desde joven mostró un carácter noble, protector y muy ligado a los valores familiares. Posteriormente se uniría a los Axeman, ya que tiene habilidad de transformar su cuerpo en acero orgánico, lo que le da fuerza y resistencia sobrehumanas. Es el tanque del equipo, pero con un alma muy sensible y bondadosa. Aunque no se lo muestra tan devoto como Nightcrawler, Colossus mantiene su identidad como cristiano ortodoxo ruso. En varias historias se lo ve portando un crucifijo y orando en momentos de crisis. Su fe no es tan activa ni conflictiva, pero funciona como una base moral, paciencia, sacrificio, esperanza. Representa al cristiano tranquilo, que vive más la fe con actos que con palabras. Azrael. John Paul Daly, conocido como Azrael, es un héroe marcado por la fe, pero por un tipo de fe oscura y fanática. Desde niño, fue entrenado por la Orden de San Dumas, una secta que utilizaba el cristianismo como instrumento de control y violencia. Allí aprendió que la justicia debía impartirse sin piedad y que la obediencia a la orden era un mandato divino. Cuando Azrael tomó la capa de Batman durante Nightfall, llevó consigo no solo su fuerza y habilidades, sino también el peso de esa educación religiosa extrema. Su fe no era la de un creyente sereno como Colossus, ni la de un defensor de la moral como Superman. Era la fe de un guerrero entrenado para creer que la violencia podía ser sagrada, que el fanatismo podía ser justicia. A lo largo de su historia, Azrael lucha con ese conflicto, entre el dogma que le fue inculcado y el ideal de justicia que representa Batman. Su camino nos muestra lo peligroso y poderoso que puede ser el fanatismo religioso, y cómo la fe puede ser tanto luz como sombra. Azrael es, en esencia, un recordatorio de que la devoción sin discernimiento puede convertirse en arma, y que incluso la fe más rígida necesita guía y compasión para no perderse en la oscuridad. Hellboy. Hellboy nació del infierno, hijo de un demonio y marcado con el destino de traer el apocalipsis. Su mano derecha, la mano del juicio, lo señala como la llave para desatar la destrucción final. Pero a pesar de su origen, Hellboy eligió otro camino. Criado por el profesor Brutenholm y rodeado de símbolos de fe, aprendió desde joven que no era el mal lo que definía a un hombre, sino sus decisiones. En sus misiones se enfrenta demonios, vampiros, brujas y ángeles caídos, siempre cargando con la duda de si su destino está escrito, o si puede forjar el suyo. Hellboy no es un santo, ni un predicador, pero su vida es una lucha constante contra la oscuridad interior. Con cigarro en mano y rosario en el bolsillo, demuestra que incluso alguien nacido del infierno puede vivir con valores profundamente humanos y, en muchos sentidos, cristianos. Hellboy es la prueba de que la fe no se trata de dónde vienes, sino de lo que eliges ser. No importa si llevas cuernos en la frente o cicatrices en el alma, lo que importa es pelear por la luz, aun cuando todos te señalen como hijo de la oscuridad. Blue Beetle.
Jaime Reyes, el joven que se convirtió en Blue Beetle, no es solo un superhéroe, es el reflejo de la fe y la esperanza de su comunidad. Creció en una familia mexicana profundamente católica, rodeado de cruces, vírgenes y oraciones que lo acompañaban en su vida diaria. Cuando el escarabajo alienígena se unió a él, Jaime no solo tuvo que enfrentarse a un poder desconocido, sino también a la responsabilidad que éste traía. Y en medio de esa lucha, su fe y la de su familia se convirtieron en su mayor fuerza. Blue Beetle no pelea solo con tecnología alienígena, pelea con los valores heredados de su hogar, con la convicción de que el bien debe prevalecer y de que la fe puede sostener incluso en la batalla más oscura. Jaime Reyes nos recuerda que ser héroe no es olvidar quién eres, sino llevar contigo tu cultura, tu fe y tu esperanza, incluso cuando cargas un poder de otro mundo. Green Arrow, también conocido como Oliver Queen, suele ser protestante y dependiendo del escritor puede ser anglicano o episcopal. Oliver Queen, el hombre tras el arco, no es un héroe por sus poderes, porque no tiene ninguno. Es un héroe por su convicción. Tras perderlo todo y sobrevivir en soledad, comprendió que la vida no se mide en riquezas, sino en justicia. Green Arrow no cita escrituras ni se apoya en dogmas, pero vive valores profundamente cristianos, defender al débil, dar voz al que no la tiene, sacrificarse por la comunidad. Su fe no siempre está en templos, sino en la gente por la que lucha. Oliver nos recuerda que no hace falta ser un dios ni un mesías para marcar la diferencia, basta con un arco, una causa y un corazón dispuesto a no rendirse nunca. Killer Croc. Waylon Jones, el hombre al que llaman Killer Croc, nació con un cuerpo marcado por la enfermedad y rechazado por la sociedad. El mundo lo trató como un monstruo, y ese dolor lo empujó a la violencia. Sin embargo, en más de una ocasión, lo hemos visto entrar en iglesias, arrodillarse en busca de consuelo, incluso acercarse a sacerdotes que lo miran no como una bestia, sino como un hombre herido. Los cómics no dicen si es católico o protestante, pero sí muestran algo más importante, que en su corazón late una búsqueda de fe y de redención. Killer Croc nos recuerda que detrás de la piel endurecida y los colmillos, hasta el villano más temido guarda un alma que ansía ser vista, perdonada y amada. Bueno chavales, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si al video le va bien haré una segunda parte, dedo like y suscribiros. Y recordad, cada suscribida es una puñetazo al desgraciado de Enigma y una suscribida a uno de sus trofeos que le metes por él. Perdonen por eso, ese desgraciado me molestaba y mucho, escribe en los comentarios si a ti también te irritaba este hijo de...